Hola, ¿cómo andan? Un nuevo día a través de todos estos videos aprendiendo del Señor. Ayer aprendíamos lo que era más importante, nos enseñaba que era el amor, ¿no? Aunque a veces cueste y sea difícil, trate todos los días de hacer todo lo que hace por amor y sobre todas las cosas para Dios, ¿no? Hoy es el día 17 del libro, un lugar a pertenecer, dice. Efesios 2:19. Ya son ustedes, miembros de la familia de Dios, ciudadanos del país de Dios y ciudadanos de los cristianos de todas partes. En los primeros capítulos nosotros le pedíamos al Señor que queríamos conocerlo, que queríamos aprender de Él. Ahora el Señor nos está enseñando lo segundo más importante. El primer propósito de esta vida es conocer al Señor y entender que todo es de Él. Hay que hacer todo para Él, por Él. Y lo segundo que nos está enseñando el Señor es el amar a los demás. ¿A qué lugar pertenecemos? O sea, ya estamos en la familia del Señor, ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Yo lo hice en uno de los primeros videos. Hice la oración para que ustedes reciban a Cristo en su corazón. Ya somos miembros de su familia, nos dice el Señor acá. Miembros de la familia de Dios, ciudadanos del país de Dios y conciudadanos de los cristianos de todas partes. Nosotros sabiendo eso, sabiendo que somos la familia del Señor, a través de eso, hoy vamos a leer el capítulo 17 del libro que se titula Un lugar a pertenecer. En 1 Timoteo 3:15 dice, la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. La familia del Señor es la gente que está en la iglesia. El pastor, los hermanos, esa gente es la familia de Dios. El Señor nos va a enseñar que somos, para qué es lo que es. O sea, ¿a qué lugar pertenecemos? ¿A qué? ¿Por qué somos llamados? Sería, ¿no? Dice, eres llamado a pertenecer, no solo a creer. O sea, usted ya cree en el Señor, sabe que usted creyendo cualquier cosa que le pida a Dios, usted va a recibir, ¿no? Pero ahora, a partir de este momento, el Señor te dice que no estás solamente llamado a creer. Sí, Él va a responder nuestras oraciones y todo. Pero ahora nos dice que nosotros tenemos que pertenecer a su familia, a la iglesia, ir a la iglesia, empezar a servir a Dios, empezar a cambiar más cosas, empezar a madurar, ir madurando de a poco. Primero aprendíamos cómo orar, de dónde vinimos, que no éramos un accidente, que todo fue planeado por Dios, que somos un propósito de Dios en esta tierra. Y ahora el Señor nos dice que no solamente vamos a vivir por la fe, como aprendíamos el otro día, sino que también somos llamados a pertenecer a esa fe, a esa familia, ¿no? Incluso en el entorno perfecto y sin pecado en el jardín del Edén, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No, nos creó para vivir en comunidad, para la comunión y para tener una familia, y no podemos cumplir los propósitos de Dios por sí solos. O sea, Dios nos mandó a vivir en comunidad, para la comunión y para tener una familia. ¿Usted conoce la historia de Sara, donde el Señor le promete que iban a tener un hijo? Ella era estéril, no podía tener hijos, y el Señor le hace la promesa de que iban a tener un hijo. A los 90 años, ella tuvo su primer hijo, ¿no? Después tuvo mucho más. A los 90 años ella tuvo su primer hijo. Y, o sea, ¿por qué le cuento esto? Porque yo conozco personas que son estéril, que no pueden tener hijos y todo. Pero si Dios te manda a tener una familia, como nosotros decíamos el otro día, no es lo que vos ves, es lo que vos crees. O sea, si no importa que vos, los médicos te digan que no puedes tener hijos. Suena loco, sí.
Pero Dios se manifiesta a lo que vos crees. Si vos sos una persona que te aferrás, no, soy estéril, no puedo tener hijo, y te aferrás a eso, o sea, eso te absorbe, te consume, y tu cuerpo responde a lo que vos estás creyendo. Cuando una persona está enferma, no tiene que decir, estoy enferma, me duele acá, me duele allá, tirarse a la cama, listo, ya te consumió la enfermedad. O sea, donde vos creíste que estabas enfermo, aceptaste el dolor, te enfermaste. Y la enfermedad va a durar, depende a lo que vos creas. O sea, si todos los días vos te levantás creyendo de que estás enfermo, que te duele, que esto, que lo otro, el cuerpo responde a eso. Pero si vos no le crees a lo que dicen los médicos, no importa los análisis, no importa, Dios tiene nuestro manual de instrucciones, Él nos creó. Y si usted cree, y si usted se aferra en oración, si usted le pide creyendo a Dios que lo va a recibir un hijo, por más que digan lo que diga la ciencia, Dios se va a manifestar en su vida. O con cualquier otra enfermedad. Con cualquier otra enfermedad. Si usted se acepta la enfermedad, su cuerpo se enferma. Si usted acepta lo que le está diciendo el médico, una vez, hace poco una hermana dio testimonio en la iglesia donde ella tenía los resultados en la mano que decía que tenía diabetes. Y ella oró, le dijo al Señor, yo no creo lo que dicen estos resultados, yo soy sana, en la Biblia está escrito que tú te llevaste toda enfermedad, toda dolencia y yo le creo a eso, a tu palabra. Por eso es necesario que usted lea la Biblia también, porque es a lo que más responde el cuerpo, a las verdades de Dios, a lo que está escrito en la Biblia. Oró ella, le dijo al Señor, yo te creo a ti, entró adentro al consultorio y el médico le dijo que tenía diabetes. Obviamente ella no le fue al cuello al médico, le dijo, no, yo no tengo nada, Dios me sanó, no. Ella agarró, se quedó en silencio, escuchó lo que le dijo el médico, pero no lo aceptó. Ella dijo, no, yo estoy sana, yo estoy sana, yo estoy sana. A los días, no sé cuánto pasó, se fue, se hizo otro análisis y le dijeron que no tenía nada. El médico le dijo que no sabía qué era lo que había pasado, pero que ella estaba sana. O sea, su cuerpo acepta lo que usted cree. Por eso es muy importante que usted cambie sus pensamientos. Es muy, muy, muy importante que usted cambie sus pensamientos. Siempre digo, el primer paso a dar en Dios es pedirle que cambie nuestra mente. Entregarle nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Señor, cambia mi mente. Cambia mi mente, que sean tuyos los pensamientos. Porque si nosotros pensamos mal, nosotros hablamos mal, o sea, lo que pensamos lo hablamos, y eso pasa. O sea, cuando nosotros estamos en Dios, entendemos que las palabras tienen poder y tratamos de medirnos en lo que decimos. A veces no se puede y a veces sí. Pero trate de hacer lo posible por no hablar negativo. No acepte enfermedades. Acá dice el Señor que nos manda a tener familia. Usted no acepte lo que le está diciendo el médico, que es una persona estéril. Sara era estéril para el mundo. Y sin embargo Dios le dio un hijo. O sea, Dios cumplió la promesa. Si Dios te hizo una promesa, no pierda las esperanzas como hablábamos ayer. No pierda la fe. Seguí creyendo en Dios. Que tu esperanza no se pierda por más que pasen los años. Noé esperó 120 años para que el Señor le responda una oración. Y nosotros a veces nos quejamos porque oramos a Dios y en 2 meses, 1 mes, 3 meses no pasa nada. O sea, Sara tenía 90 años cuando el Señor cumplió la promesa de su primer hijo. Noé esperó 120 años para que el Señor mande el diluvio para que se salve él y los animales. O sea, el Señor nos manda a tener familia y a cumplir los propósitos de Él. No crea lo que le digan los médicos. No crea, el Señor nos manda a tener familia. Dice, en la Biblia no hay ningún ejemplo de santos solitarios o ermitaños espirituales aislados de otros creyentes y privados de la comunión.
La Biblia dice que formamos un cuerpo, somos sus miembros, hemos sido edificados juntamente, formamos articulaciones, somos herederos conjuntos, estamos sostenidos y ajustados en conjunto y seremos arrebatados juntos. Ya no podemos valernos por nosotros mismos. Aunque nuestra relación con Cristo es personal, la intención de Dios no es que sea privada. En la familia de Dios estamos conectados con todos los demás creyentes y nos pertenecemos mutuamente por la eternidad. La Biblia dice, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. O sea, lo más importante en esta tierra es la familia en Dios, la gente que está en la iglesia, el pastor, los hermanos. Lo vengo diciendo hace unos días a eso. Y el Señor hoy nos lo vuelve a repetir. Lo más importante es la iglesia. Seguir a Cristo implica participación. Participe en los cultos. Sirva a Dios. Sirva a Dios. Sirva a Dios. Dice acá que seguir a Cristo implica participación. O sea, usted tiene que participar en la iglesia. Por más que sea limpiando el piso, por más que sea predicando, usted, primero que nada, uno antes de predicar tiene que aprender muchas cosas. Uno no se puede subir ahí al altar y empezar a decir cosas que por ahí lastiman a los demás. No, Dios no quiere eso. Dios nos manda que nosotros tenemos que por amor convencer a los demás, ¿no? Que ayer aprendíamos que es algo difícil, sí, pero si se lo entregamos a Dios, Dios de a poco nos va a ir cambiando, porque siempre decimos de que Dios nos cambia de a poco, nos cambia por áreas. Sí, no hay nada imposible para Dios, Él te puede cambiar de un día para otro, eso no lo... ¿Cómo es que se dice la palabra? Se me fue. Pero el Señor nos cambia lentamente. Dice, no solamente creer, somos miembros de su cuerpo, la iglesia. Lewis señaló que la palabra miembro tiene origen cristiano, pero que el mundo la ha vaciado de su significado original. Las casas comerciales ofrecen descuentos a sus miembros y los publicistas usan los nombres de sus miembros para crear listas de correspondencia. En muchas iglesias, la membresía suele reducirse a agregar su nombre a un registro sin más requisitos ni obligaciones. Para Pablo, ser miembro de la iglesia significaba ser un órgano vital de un cuerpo con vida. Una parte indispensable y ligada al cuerpo de Cristo. O sea, usted es un miembro del cuerpo del Señor. Nosotros sabemos que los hijos de Dios somos parte de un cuerpo en Cristo, ¿no? Y si uno de sus miembros, una parte de su cuerpo deja de funcionar, se aleja, hace las cosas mal, no lo señalamos, ¿no? Pero esa persona deja de agradar a Dios, ¿qué pasa con el cuerpo del Señor? Se empieza a descomponer el hígado, se empieza a descomponer esto, lo otro, porque somos parte de un cuerpo obviamente espiritual, ¿no? Cada persona somos un miembro de un cuerpo. Y el Señor nos manda a nosotros unir ese cuerpo, por así decirlo, para que funcione bien. Para que logremos todo lo que se pueda llegar a lograr. Nosotros, así como estamos, también somos un cuerpo con miembros alejados de Dios. Miembros le podemos llamar al carácter, a la poca fe, a la falta de oración. O sea, en algo estamos fallando. Y el Señor obviamente quiere restaurar todo eso, nos quiere cambiar. ¿Con qué obligación? A que nosotros le sirvamos al Señor. Salvemos almas. No solamente busquemos a Dios por nuestras propias necesidades. ¿Se entiende? Sí, nos acercamos a Dios para que el Señor sane nuestro corazón por un pecado o para que el Señor nos cambie en algo específicamente. Pero después de eso, nosotros tenemos que empezar a participar en la iglesia. Empezar a participar en servir a Dios. En dar lo que nosotros
aprendimos en enseñar lo que el Señor nos enseñó a nosotros. ¿Se entiende? No solamente venimos a saciar nuestras necesidades en Dios. No, Dios quiere que así como Él sació nuestras necesidades, nosotros les enseñemos a los demás a que hay una vida hermosa, una vida linda, donde el Señor puede saciar tus necesidades. Y cuando esa persona, Dios le sacie las necesidades a esa persona va a entender que lo tiene que compartir. Y esto es una cadena. Usted no se puede quedar con lo que el Señor le está enseñando. Usted lo tiene que compartir. Si usted está pasando un proceso y Dios le da la victoria, cuénteselo a alguien. Ayer el Señor me enseñaba que nosotros estamos acá para contarle al mundo entero lo que Dios hizo con nosotros. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo a través de estos videos? Lo estoy subiendo a YouTube y cualquier persona en el mundo lo puede ver. Yo le invito a que usted haga lo mismo. El Señor, el libro ayer enseñaba de que ahora tenemos el mundo entero en la punta de nuestro dedo. ¿Por qué? Porque con el celular llegamos a cualquier parte del mundo a través de YouTube, de Facebook y de todas las redes sociales, ¿no? Lo que es el Internet. Yo le invito a que usted haga lo mismo. No tenga miedo, yo también tenía miedo. Oré mucho tiempo pidiéndole a Dios que se haga su voluntad en mi vida, que si era su voluntad que yo haga estos videos. Y sí, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Nada más que uno se lo tiene que entregar al Señor. Señor, te entrego este proyecto, esta idea que tengo, Señor amado, que seas tú a través de mí. No quiero que sea yo. ¿Se entiende? No tenga miedo, no ponga excusa de los recursos. Yo no tengo plata, no nada, y sin embargo estoy sirviendo a Dios, estoy tratando de hacer lo que el Señor nos manda, ¿no? Yo les invito a ustedes que hagan lo mismo. No es solamente creer y saciar mis necesidades, es unir el cuerpo de Cristo de la forma de la idea que se nos ocurra. Mi pastor contaba que él salía a las plazas a predicar la palabra. Y no está mal si usted lo quiere hacer y usted, siente eso en su corazón, hágalo. Yo, como yo les conté a ustedes, yo tenía una necesidad en mi corazón de hacer estos videos. Es como que Dios te pone las ideas. No tenga miedo. Entréguele al Señor, ore, porque el Señor nos manda no solamente a creer, sino también a servirles. Dice, necesitamos recuperar y poner en práctica el significado bíblico de ser miembro. La iglesia es un cuerpo, no un edificio. Es un organismo, no una organización. Para que los órganos de tu cuerpo cumplan su propósito, deben estar conectados al cuerpo. Lo mismo es cierto en tu caso. Como parte del cuerpo de Cristo, Dios te creó para desempeñar un papel específico. Pero si no te vinculas a una iglesia viva y local, te perderás el segundo propósito de tu vida. Por eso yo les digo que es muy importante que vayan a la iglesia, que sus pensamientos no los convenzan de que Dios está con usted y usted no necesita una iglesia. Sí, Dios está con nosotros, con cada uno de nosotros, adentro, en nuestro espíritu, pero uno tiene que aprender de alguien que sabe más para despertar el espíritu que nosotros tenemos adentro. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, nuestro espíritu está dormido, está triste, porque no buscamos de Dios. Saciamos nuestras necesidades mundanas y nuestra vida espiritual está dormida. Y si usted no se dispone a aprender de alguien que sepa más, si usted no se dispone a que alguien le imponga sus manos para sacarle todo lo malo que usted tiene, que va a ser Dios obviamente, pero usted necesita de alguien que tenga autoridad, de alguien que tenga poder para que lo ayude. Solo se puede, porque yo salí, por la gracia de Dios, yo salí adelante de la depresión sin contarle a mi pastor, sin contárselo a nadie. Se puede, pero uno se tiene que disponer a querer. Y yo, sin embargo, estando como estaba, yo nunca dejé la iglesia. O sea, yo salí yo lo tomé una lucha personal. Yo lo tomé como un desafío para que terminar de darme cuenta que yo podía, si Dios estaba conmigo, yo podía con todo.
No sé si se entiende lo que quiero explicar. O sea, yo no se lo quise decir a mi pastor porque yo no quería que él ore por mí y que el Señor se manifieste. Yo quería yo sola pelear esa lucha para yo terminar de darme cuenta que yo dependía de Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé si se entiende, pero... O sea... No sé cómo explicarle de que es necesaria la iglesia, porque es necesario ir a la iglesia a aprender de alguien que sepa, pero es mucho más necesario definirse uno. Es mucho más necesario el uno dar el primer paso, porque su pastor puede cansarse de orar por usted y que te reprendo que la tristeza, que te la enfermedad y todo lo que usted quiera, pero si usted no cree, si usted no se define a creer, a dar el primer paso, a empezar a cambiar, si usted no da el primer paso, a veces es en vano que uno ore. Y no es que porque el pastor no está con Dios, no. Es porque usted no se define a cambiar, no se define a creer en Dios, no se define a buscar de verdad de Dios. ¿Se entiende? Dios te creó para desempeñar un papel específico, pero si no te vinculas a una iglesia viva y local, te perderás el segundo propósito de tu vida, decía, ¿no? Descubrirás tu papel en la vida mediante tu relación con los demás. Nuestro segundo propósito en esta tierra es amar a los demás como a nosotros mismos. El primero es amar a Dios, hacer todo por y para Él, como ya lo aprendimos. Y estamos aprendiendo el segundo propósito, que es amar a los demás como a uno mismo. Y si usted no va a una iglesia viva y local, acá, ahora, no me venga con el chamullo de que el Espíritu Santo, Dios está con uno. Sí, yo no digo que no. El Señor está con nosotros, pero ¿es necesario que usted vaya a una iglesia? Es necesario, sí, usted puede orar, usted puede hacer todo lo que quiera en su casa. Pero no, o sea, no es ¿usted cómo le explica a Dios? Cuando se vaya al cielo, cuando Dios no venga a buscar, ¿usted cómo le explica de que no fue a la iglesia, no ayudó a sus hermanos en Cristo, no se dispuso a servirle al Señor? Porque no es solamente ayudar a los demás, es servir en una iglesia. No es solamente amar a los demás, es amar a un hijo de Dios a pesar de sus errores, honrarlo. Yo escuché un montón de veces que me decían que la ofrenda y el diezmo, como está en el Viejo Testamento, ya como que no tenía valor. Dios no dice que no cumplamos lo del Antiguo Testamento. Dios dice que vino Jesús para que nosotros nos salvemos mediante la fe. No que porque creemos podemos seguir haciendo todo lo demás y ya está, no. Lo del casamiento está en el Antiguo Testamento y sin embargo hay que cumplirlo igual. O sea, no ponga excusas. Dios manda a que nosotros desde Génesis al Apocalipsis se tiene que cumplir. Todo lo que diga ahí. Con respecto a las finanzas, con respecto al diezmo, a la ofrenda, al casamiento, a los demás. En la Biblia dice que todos los mandamientos se resumen en dos. Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. De estas dos verdades se basa la ley, dice. No es que dice, no, siga robando, pero si ama a los demás, será perdonado. Dios no dice eso. Dios no dice, no, ama a los demás, pero no me des la ofrenda. No me des el diezmo. Por eso es necesario que usted vaya a una iglesia. Por eso es necesario que usted aprenda. Yo escuché de muchas personas que me dicen, no, porque el Antiguo Testamento ya no tiene valor. Después de que vino el Señor, todo lo que está en el Nuevo Testamento, así tenemos que vivir. Sí, así hay que vivir. Pero no hay que dejar de diezmar, no hay que dejar de ofrendar, no hay que dejar de hacer lo que Dios dice en toda la Biblia. Por eso es necesario que usted le pida revelación al Señor. Es necesario primeramente que vaya a una iglesia para que usted cambie el pensamiento. Porque usted estando en su casa y haciendo lo que a usted le parece mejor, usted no va a cambiar el pensamiento. Porque usted, o sea,
nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y después el Señor nos sana todo, enfermedades, el alma, el corazón, lo que usted necesite en ese momento. El Señor hace eso por nosotros. Pero después nosotros tenemos que hacer por el Señor y lo hacemos por amor, no por obligación ni nada. Usted por amor tiene que darle más a Dios, más a los hermanos en la iglesia que otra cosa. O sea, si acá dice que si nosotros no te vinculas en una iglesia viva y local, te vas a perder el segundo propósito de tu vida, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay excusas. No hay excusa de que no, yo no voy a ir a la iglesia, porque si vos no vas a la iglesia te vas a perder de cumplir el segundo propósito en tu vida. Dice, descubrirás tu papel en la vida mediante tu relación con los demás. Ayer hablamos de que no es sano el aislamiento. De que si tenías una pareja que te evitaba salir, te negaba a juntarte con tus amigas y esas cosas, ores por él para que Dios lo cambie y porque Dios no manda que nosotros estemos en aislamiento. Dice, la Biblia dice en Romanos 12, 4 y 5. El sentido de cada una de las partes lo da el cuerpo en su totalidad y no al contrario. Estamos hablando del cuerpo de Cristo formado por su pueblo elegido. Cada uno de nosotros encontramos nuestro sentido y función como parte de su cuerpo. Si somos un dedo de la mano o del pie cortados y sueltos, no servimos de mucho, ¿no? O sea, lo dice la Biblia. Por eso digo yo que es necesario que usted lea la Biblia, que pase tiempo meditando en la palabra de Dios. Fuera del cuerpo los órganos se secan y mueren. Estamos hablando espiritualmente. Como yo les decía, ¿su espíritu está dormido? Cuando el Espíritu de Dios está despierto, uno quiere buscar más y más y aprender más y más y más del Señor. Y va soñando cada vez más en grande y cada vez va teniendo más fe. Y no hay nada ni nadie quien apague esa esperanza, esa fe, esa convicción que usted tiene en su corazón. Por más que el mundo entero le diga, no, Dios no va a cumplir tu promesa, mirá, lo que está bien, no está pasando nada en tu vida. No se pierde la certeza que uno siente en el corazón. Por más que la situación en la que estés pasando, si estás firme espiritualmente, no hay nada ni nadie quien te haga dudar de las promesas de Dios. Si Dios te prometió que te va a dar un hijo, te aferrás a eso y no importa lo que digan los médicos y lo que me digan. Vos seguís creyendo y seguís teniendo esperanza de que Dios te va a dar un hijo, de que Dios te va a prosperar, de que vas a administrar abundancia, de que vas a tener ese negocio, de que vas a crecer en tu emprendimiento. Si Dios te dio la promesa y estás bien espiritualmente, no hay nada ni nadie quien te haga dudar de las promesas de Dios. Pero si nosotros estamos lejos de Dios, cuando un órgano está fuera del cuerpo se seca y se muere. O sea, si nosotros estamos lejos de Dios, nuestro espíritu está seco, se muere, nos morimos espiritualmente. Y no creemos en lo que Dios dice, creemos en lo que el mundo nos muestra. Las circunstancias en las que estamos, que si no hay trabajo, que si no hay plata, y ¿qué le voy a creer a ese pastor que me dijo que voy a administrar abundancia si hace 6, 7, 8, un año que no tengo trabajo? ¿Cómo voy a administrar abundancia? Cuando una persona está lejos de Dios, se desconcentra de las promesas de Dios. Se mueren esas promesas. ¿Por qué? Porque uno no sigue buscando de Dios, el espíritu está muerto, está seco. Por eso es importante que usted pertenezca en una iglesia, para que si usted por sus propias fuerzas no puede creer, no puede, ¿cómo le puedo explicar? Como que si usted no puede confiar, no tiene esa fe, usted vaya a una iglesia, porque la fe entra por el oír. O sea, usted escucha a los demás hermanos que dan testimonio, que yo estaba así, que yo estaba así. Usted nunca va a escuchar a un hijo de Dios diciendo que nació en una cuna de oro, que siempre tuvo lo mejor. Nunca va a escuchar esa clase de testimonio en la iglesia.
Porque Dios siempre agarra a lo peor, como quien dice. A los que pensamos que no servimos para nada, a los que nunca tuvimos nada, lo que no tenemos esperanza, que tuvimos una infancia fea, que nuestra adolescencia, que Dios de lo peor hace lo mejor. Dios de la nada hace maravillas. Por eso es que uno, siendo lo peor, se aferra tanto a Dios y busca tanto de Dios. Porque Dios nos hace pasar de sentirnos nada a tener una esperanza y una certeza en el corazón de que el Señor nos va a dar lo mejor, que nada ni nadie nos saca eso del corazón. Y que si nosotros seguimos creyendo y que por más que los problemas y que por más que la situación, lo que estamos viendo, que sigue todo mal y que todo, nosotros seguimos teniendo en el corazón, en el espíritu, esa certeza de que Dios se va a manifestar. Usted no va a leer ninguna historia de la Biblia que diga que todo terminó mal. Noé, que esperó 120 años, Dios se manifestó, Dios le cumplió la promesa. Sara, que tenía 90 años, era estéril, Dios le cumplió la promesa. Y así con un montón más. Pero usted tiene que estar bien espiritualmente. Tiene que ir a una iglesia, tiene que congregarse. No importa que usted no entienda nada, Dios lo va a ir haciendo entender. Dios se va a ir manifestando en su vida, pero usted tiene que dar el primer paso. No me venga con eso de que Dios está con nosotros. Sí, Dios está con nosotros, pero usted necesita aprender de alguien que sabe más. Usted necesita de que alguien imponga su mano y le comparta esa revelación, esa fe. Usted necesita que alguien que está bien espiritualmente, que alguien que ya pasó millones de batallas y tiene testimonios para contar de que Dios se glorificó en cada una de ellas, usted tiene que ir y escuchar de esa persona, porque la fe en Dios entra por el oír. Es necesario que usted vaya a una iglesia a escuchar testimonios de los demás. ¿Y cómo va a crecer su fe? Porque usted va a ir escuchando de que Dios siempre de lo peor sacó lo mejor. Dios siempre, cuando yo ayer leía que el Señor, antes de trasladarnos a otro nivel, nos hace pasar una prueba enorme y necesaria. Cuando yo leí eso, yo entendí de que era necesario que yo pase por la situación económica por la que yo estoy pasando, primeramente porque Dios me va a trasladar a otro nivel, me va a dar más. Pero cuando yo tenga más, yo tengo que saber administrar, tengo que saber a quién ayudar, a quién no, tengo que saber primeramente de que toda esa plata que yo voy a tener y que voy a administrar es de Dios. Dios no nos da algo cuando no lo sabemos cuidar. En vez de usted estar preguntándose por qué Dios no me prospera, por qué Dios no esto, por qué Dios no lo otro, ¿por qué no se pregunta qué es lo que usted está haciendo mal que Dios no le da eso que usted le está pidiendo? Porque si nosotros no recibimos lo que nosotros estamos pidiendo es porque no lo merecemos. Algo tenemos que aprender. Dios no nos da cosas que nosotros no sabemos utilizar. Dios no nos va a dar... ¿cómo les puedo explicar? Es como no sé, alguien venga a usted y le dé un diploma de que usted es cirujano y usted no sepa ni siquiera las medidas de las cuchillas y para qué se usan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como que Dios no nos va a dar sin primero enseñarnos. Cuando usted entiende esto, usted deja de ver los problemas como problemas. Usted empieza a ver los problemas como oportunidades. ¿Se entiende? Si el médico le está diciendo que usted está enfermo, usted no crea eso. Usted crea de que usted es una persona sana, ¿no? Y Dios se va a manifestar. Dios le va a dar la sanidad que usted está pidiendo. ¿Se entiende a lo que voy? Dice, no pueden sobrevivir solos. Nosotros tampoco. O sea, el espíritu, ¿no? Desvinculado y sin la fuente de vida que brinda el cuerpo local, tu vida espiritual se marchitará y dejará de existir. Se los digo a las personas, no juzgándolo, ni siquiera hablando mal de los demás, no. Le digo a las personas que piensan que no es necesario ir a una iglesia. Está equivocado, hermano.
su espíritu está marchito, su espíritu deja de existir, su espíritu está en sequía, su espíritu se va a morir si usted no va a la iglesia. Tiene que ir a una iglesia, tiene que ser parte del cuerpo de Dios, no solamente estando en su casa y orando. Yo no digo que Dios no nos escuche, yo no digo que Dios no va a responder sus oraciones, pero yo digo de que Dios no nos mandó solamente a que saciemos nuestras necesidades, sino que nos mandó a ayudar a los demás también. Y si usted no va a una iglesia, si usted no aprende más, yo hace como 3 años que voy a la iglesia y recién ahora el Señor se está manifestando en mi vida. Imagínese la cantidad de cosas que pasé. Usted no se imagina la cantidad de veces que yo me tiré a llorar, a pedirle a Dios que me cambie, que yo quería servirle. Yo quería hablarle a las personas de los demás. O sea, yo pasé una prueba para yo estar acá. No es que yo me levanté un día, acepté al Señor en mi corazón y al otro día ya estaba siendo una persona que predica, que habla. O sea, yo pasé pruebas, viví experiencias para yo después, en base a eso, compartirlos con ustedes, ¿se entiende? Por eso es necesario que usted vaya a una iglesia y aprenda de alguien que sepa, alguien que lo guíe. El pastor es nuestra guía, nuestra luz en el medio de la oscuridad, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Por ese motivo, el primer síntoma del enfrentamiento espiritual suele ser la asistencia irregular a los cultos de adoración y otros encuentros de creyentes. Ahí está la respuesta. O sea, dice, por ese motivo, el primer síntoma del enfriamiento espiritual suele ser la asistencia irregular a los cultos de adoración y todo lo demás también, y todos los otros encuentros de creyentes. O sea, su espíritu se enfría, usted se enfría cuando usted deja de ir a la iglesia. Su mente se empieza a enfocar otra vez en el mundo, usted empieza a pensar como los demás, que mira al presidente, que mira esto, que mira lo otro. Enfócate en el reino de Dios y todo lo demás vendrá añadido. Entregale tu mentalidad al Señor y el Señor te va a cambiar. Entregale tu corazón al Señor, el Señor te va a enseñar a amar a los demás. O sea, ¿por qué yo les digo esto? Usted no se imagina la cantidad de veces que yo escuché que no es necesario ir a la iglesia porque el Señor está con nosotros. O sea, nos está enseñando acá que nuestro segundo gran propósito no lo vamos a poder cumplir si no asistimos a una iglesia viva y local, acá en la tierra, no espiritualmente. Yo estoy conectada con el Señor, gracias a la gloria de Dios. Estoy conectada con el Señor todo el tiempo. Oro, como yo siempre le digo a ustedes, que estoy sentada y orando y que estoy tomando mate y oro. Yo no digo que usted no pueda hacer eso si usted no va a la iglesia. Sí que lo puede hacer. Pero un pensamiento la va a desenfocar de la oración. Porque cualquier cosita mínima que pase lo desenfoca de la presencia de Dios. Y si nosotros estamos en una iglesia y aprendemos, siempre escuchamos, o sea, vamos dispuestos a aprender de nuestros pastores y no tomarlo como que el pastor me está... Déjeme explicarle esto, porque yo escuché muchas veces de que dicen que cuando... por ejemplo, el pastor está predicando algo y yo siento como que el pastor me está hablando a mí. Y la gente, yo lo escuché en muchas personas, hermano, por eso lo digo. ¿Quién es el pastor para juzgarme? ¿Qué sabe él lo que a mí me pasa? O sea, es Dios hablándote a través del pastor, diciéndote, cambian esto, cambian lo otro. ¿Y vos qué haces? ¿Te enojás con el pastor? ¿Por qué? Porque no estás pensando, no tenés comunión con el Espíritu Santo, estás frío, estás seco, está muerto tu espíritu. Yo lo escuché en muchas personas que, ¿quién es el pastor para venir a decirme a mí o para hablar así adelante de los demás? O sea, usted se sintió identificado porque Dios le está diciendo, tomá como enseñanza lo que está diciendo el pastor. ¿Y usted qué hace? Como no está conectado con Dios, su espíritu no está conectado a la presencia de Dios, usted se enoja. No voy más a la iglesia, que quién se cree el pastor, que me va a decir así y que...
Por eso es necesario que usted esté dispuesto a aprender. Abra su corazón a las enseñanzas del Señor. Desenfóquese del pastor, del hermano, de la hermana. Usted vaya a buscar de Dios. Vaya a buscar de Dios. Incluso si usted quiere ir a la iglesia, al templo, a buscar de Dios y está todo el tiempo con los ojos cerrados, hágalo. Pero escuche, tome como enseñanza. No se sienta señalado de que el pastor le está diciendo a usted que vos, que perdoná, que tu familia. No. El pastor no te está hablando a vos. Dios te está hablando a vos. ¿Y vos qué haces? Te enfocás en el pastor. ¿Quién se cree el pastor que me va a venir a decir así? Yo lo escuché en personas. Que lo aprenda él. ¿Qué me viene a querer enseñar a mí? O sea... Y son gente o sea, son personas que me dicen, no necesito de ir a la iglesia porque el Señor está conmigo y me hablan de la Biblia y que esto y que lo otro y que Dios dice, que Dios dice, que Dios dice. Pero cuando el pastor predica algo, está en la defensiva. De que quién es el pastor, que él también es uno como nosotros, que él también es pecador y me viene a apuntar de pecador a mí. Nadie te está apuntando. Nadie te está apuntando de pecador. Es Dios hablándote a través del pastor y uno que hace, como tiene muerto su espíritu, no recibe espiritualmente, recibe con su cabeza, con su pensamiento, se enoja. O sea, yo lo vi, por eso lo estoy diciendo y yo no quiero que ustedes sean esa clase de persona. Cuando usted va a una iglesia dispuesto a aprender, dispuesto a todo lo que diga el pastor, ponerlo a prueba, y usted lo toma como una enseñanza, lo que está diciendo el pastor, Dios se manifiesta en su vida. Pero si usted se pone ahí a la defensiva, que no, que el pastor habló del pecado, habló del perdón, ¿quién es él para decirme que yo soy pecador, que yo no perdono, que lo haga él? Si usted es una de esas personas, lo digo porque lo escuché en muchas personas. Si usted es una de esas personas, primero que nada pídale perdón a Dios. Porque usted está en falta con Dios. Primero que nada. Primero que nada usted está en falta con Dios. Primero pídale perdón al Señor. Reconcíliese con Él. Pedile perdón. Decirle, Señor, estuve equivocado. Yo pensé que no era necesario ir a una iglesia. Pensé que no era necesario aprender de un pastor. Pero tú me estás enseñando de que si yo no voy a una iglesia, no voy a poder llegar a cumplir mi segundo propósito en esta vida, que es amar a los demás como a ti mismo y sobre todo ayudar a los hermanos creyentes. Y si usted no se congrega, ¿a qué hermanos creyentes va a ayudar? ¿Cómo usted va a saber, cómo el Espíritu le va a señalar, anda a ayudar a tal persona que se siente mal o necesita de plata o necesita una palabra? ¿Cómo usted va a saber eso si su espíritu está muerto? Es necesario que usted se congregue. Es necesario que usted se congregue, hermano. Dios lo está esperando. Yo no estoy diciendo esto juzgándolos. Yo siempre digo que yo les enseño. Que yo no quiero que a ustedes les pase como yo vi que o sea, me pasó primeramente a mí. Yo, gracias al Señor, yo nunca fui una de las personas que dijo quién es el pastor para enseñarme. Yo, gracias a Dios, siempre lo tomé todo como enseñanza. Y quiero que ustedes hagan lo mismo, porque si el Señor se manifestó en mi vida, si el Señor me está cambiando, si el Señor me está sanando, me está sacando, está arrancando de raíz todo lo que no esté conectado con su reino, si el Señor lo está haciendo conmigo, con usted también lo puede hacer. Obvio que sí. Y se puede manifestar de una manera muchísimo mejor. Pero dé el primer paso. Vaya dispuesto a aprender a la iglesia. Olvídese de que usted es pecador, de todos lo somos. Dios en la iglesia estamos los peores, por decirlo así. Por decirlo así. Porque por la gracia del Señor, el Señor nos va santificando. Pero nosotros cuando empezamos a ir a la iglesia es porque nos sentimos incapaces de cambiar, incapaces de ser mejor, inútiles, por decirlo así, en lograr algo. O sea, usted no vaya a la iglesia y tenga miedo de que el pastor lo va a señalar. No, usted vaya a la iglesia dispuesto a aprender. Dios ya sabe
lo que usted ya hizo. Hasta el secreto más profundo que usted tiene en su corazón, Dios ya lo sabe. Pero Dios no te está esperando para señalarte, Dios te está esperando para sanarte, para cambiarte, para usarte, para que vos seas fuente de vida para los demás, para que a través tuyo de más gente conozca de Dios. ¿Se entiende? Vaya a una iglesia dispuesto a aprender. Abra su mente, abra su corazón. Siempre hay personas que saben más que uno. No sea egocéntrico. No piense en usted mismo, en saciar sus necesidades únicamente. Dios nos manda a ayudar a los demás y si no vamos a la iglesia no vamos a poder cumplir ese propósito, dice el Señor. Dice, ser miembro de la familia, cuando descuidamos la comunión, todo lo demás también se va a pique. Así, por un barranco. Dice, ser miembro de la familia de Dios tiene repercusiones y no es algo para ser ignorado casualmente. La iglesia es parte del plan de Dios para el mundo. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia es indestructible. Existirá por la eternidad y sobrevivirá al universo y tu papel en ella también. Por eso es importante que usted vaya a una iglesia. Dice, la iglesia es indestructible, existirá por la eternidad, sobrevivirá al universo. Y tu papel en ella también. Y si usted no va a la iglesia, ¿qué papel cumple? Si usted no va a la iglesia, ¿qué papel cumple? ¿Cómo usted tiene la certeza de que se va a ir al cielo si usted no se congrega? Si usted no sirve a Dios en una iglesia primero que nada. Dice, la persona que dice no necesito a la iglesia es arrogante o ignorante. Yo le doy gracias al Señor por estas enseñanzas. Usted no piense que está siendo señalado, hermano, no piense eso. Dios lo ama, Dios lo está esperando con los brazos abiertos a que usted se arrepienta, le pida perdón al Señor y dígale, Señor, estuve equivocado. Fui una persona arrogante, fui una persona ignorante, Señor, perdóname. Quiero volver a tu presencia, quiero que mi espíritu se encienda, quiero que mi espíritu reviva. Cuando nosotros volvemos al Señor y nos arrepentimos de corazón, el Señor nos ama, Él nos está esperando a que nosotros volvamos a sus pies. Vuelva a la iglesia, hermano. Vuelva a la iglesia. La iglesia no está para lastimarlo. No se ataje, usted no sienta que es todo contra usted. Si usted siente que el pastor le está hablando a usted, es porque es Dios diciéndote, cambia acá. Te falta fe. Tenés que perdonar. Es Dios diciéndote, hermano. No lo tome como una ofensa, como que alguien lo está señalando. No lo tome así. Tómelo como una enseñanza. Tómelo como una enseñanza. Yo sé lo que le digo. Dios se manifiesta cuando uno está dispuesto a aprender, hermano. Arrepiéntase de corazón. Vuelva a los pies de Cristo. El Señor lo está esperando. Él lo ama con toda su alma, con todo su corazón. El Señor nos ama y Él se pone triste si sus hijos están apartados. Entréguele su mente al Señor. Señor, perdóname por estar pensando mal. Perdóname, Señor, porque he sido un ignorante. Pensé que no necesitaba de una iglesia, de un pastor, porque te tenía a ti conmigo. Sí, te tengo a ti, Señor, en todo momento. Pero fui arrogante al pensar de que los demás no pueden enseñarme. Hable con el Señor. Hable con Dios. Todo lo que usted sienta, entrégueselo a Él. Dígale, Señor, me pasó esto, me pasó lo otro, tengo este pensamiento, tengo este otro. Cambiame, Señor, manifestate en mi vida. Necesito ver tu gloria. Necesito que me levantes. No quiero quedarme donde estoy, quiero que me lleves a donde tú quieres que yo vaya. Y el Señor se manifiesta, hermano. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Lo aprendí hoy, hace rato, mientras estaba leyendo la Biblia, cuando estaba tomando unos mates. El Señor es un Dios de segundas oportunidades.
Leía cuando el Señor escupe los ojos de un ciego y le pasa la mano y le pregunta si ve. Y el ciego le dice, veo a las personas y a los árboles borrosos. O sea, veía borroso. A la primera que el Señor le refregó los ojos, él veía borroso. Y la Biblia dice que Jesús volvió a pasarle sus manos por los ojos y él vio con claridad. O sea, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y si usted no pudo a la primera, persevere. A la segunda va a ser. Persevere en Dios. Si usted a la primera se acercó a la iglesia y no vio un cambio en usted y esto y lo otro, vuelva a acercarse. Pero cambie su actitud. Cambie sus pensamientos. Vaya dispuesto a aprender, no a sentirse señalado. ¿Se entiende? La iglesia es tan importante que Jesús murió en la cruz por ella. Cristo amó a la iglesia, entregó su vida por ella, dice la Biblia. La Biblia llama a la iglesia la esposa de Cristo. El cuerpo de Cristo. No me puedo imaginar diciéndole a Jesús, te amo, pero no me gusta tu esposa. O te acepto, pero rechazo tu cuerpo. Yo se lo diría así, no me puedo imaginar diciéndole a Jesús, te amo, pero no me gusta ir a la iglesia. Te acepto, pero rechazo tus enseñanzas. Rechazo a la persona que tiene más conocimiento y me quiere enseñar. Lo rechazo, pero te amo a ti, mi Señor. ¿Usted cómo le explica eso a Dios, hermano? Sin embargo, eso es lo que hacemos cuando le restamos importancia, menospreciamos o nos quejamos de la iglesia. Por el contrario, Dios nos manda a amarla tanto como la ama Jesús. La Biblia nos ordena. No es que si usted quiere o no quiere o pone excusa, esto lo hago. La Biblia nos ordena amar a nuestra familia espiritual. Si usted no ama al pastor, si usted no ama a sus hermanos en Cristo, usted no está entendiendo nada. No diga que usted ama a Dios porque usted no está entendiendo nada. El Señor nos está remarcando acá, gracias Jesús por el día 17 de este libro, porque tú nos estás enseñando, nos estás ordenando amar a nuestra familia espiritual. Es triste ver que muchos cristianos usan la iglesia pero no la aman. La congregación local, con pocas excepciones importantes que tienen que ver con todos los creyentes de la historia, casi todas las veces que se usa la palabra iglesia en la Biblia se refiere a la congregación local y visible. El Nuevo Testamento da por sentado que los creyentes eran miembros de una congregación local. Los únicos cristianos que no lo eran los que estaban sujetos a la disciplina de la congregación o que habían dejado de tener comunión por casos de inmoralidad. La Biblia dice que un cristiano sin iglesia materna es como un órgano sin cuerpo. Usted sin la iglesia no sirve. O sea, está sin función, está muerto. Está seco su espíritu. No lo tome como una ofensa, tómelo como una enseñanza. Disponga su corazón a aprender de los demás, para que no sea chocante cuando le enseñen algo de Dios. Dios nos manda a decir la verdad, hermano. Dios nos manda a decir la verdad. Por la verdad serán salvos, dice el Señor. Yo no le puedo decir a usted, no, sí, quédese en su casa, siga orando, siga alabando a Dios, Dios se va a manifestar, Dios lo va a usar, Dios lo va a hacer misionero, Dios lo va a hacer profeta. No. Necesitamos de alguien con más poder en el Señor para que imponga nuestras manos y Él nos comparta lo que por gracia recibió. ¿Quién va a poner su mano si usted no va a una iglesia? ¿Quién le va a decir, tome hermano, le impongo por gracia, le comparto lo que el Señor me dio a mí? ¿Quién va a hacer eso si usted no va a una iglesia? Si usted habla mal de su iglesia, está yendo a una iglesia, está hablando mal de su iglesia, de su pastor, va a chismear y no va a congregarse a aprender del Señor. Dice,
Ya me perdí, perdón. La Biblia dice que somos miembros de la familia de Dios con ciudadanos de los cristianos de todas partes. Si usted no aprende a amar a su familia, acá, ahora, en su entorno, ¿cómo usted pretende ir y viajar a otros países? ¿Cómo va a amar a los demás sin conocerlo? ¿Cómo los va a tratar bien? ¿Cómo no se va a sentir señalado si usted no está aprendiendo primeramente acá en su localidad? Dice, en la actualidad el individualismo independiente de nuestra cultura ha creado muchos huérfanos espirituales, creyentes conejos, que saltan de una iglesia a otra sin identificarse, sin rendir cuentas ni comprometerse con ninguna. No sea esa clase de creyente. Las iglesias son, si el Espíritu Santo, el Señor, nuestro Dios, Jesucristo, está primero en esa iglesia, las iglesias son todas iguales. Usted en cualquier iglesia se va a sentir rara porque usted está siendo un creyente conejo, dice acá. Salta de una iglesia a otra sin identificarse. Usted no tiene que buscar. ¿Cómo le puedo explicar yo a usted que no es solamente que usted se sacie? O sea, hay cosas que yo voy a la iglesia y mi pastor enseña y yo no las tomo para mí. Porque hay cosas que él predica y el Señor, gracias a la gloria de Dios, yo ya las había aprendido, ya las había inculcado en mi vida. O sea, uno crece, uno va mínimas cosas atrapando para su vida, pero hay cosas que no nos identifican cuando un pastor habla. Y usted tiene que prestar atención igual porque usted, con lo que él está enseñando, tiene que sacar con sus propias palabras su conclusión de lo que el pastor está enseñando para que usted después lo sepa explicar, para que sea... O sea, yo aprendí ayer que el mensaje tiene que difundirse rápido. Y si usted no presta atención al mensaje, está pensando en usted, en que la palabra le llegue al corazón, en que usted reciba, en que la adoración lo haga llorar, en que la canción le haga sentir escalofríos. Si usted está buscando identificarse usted, no va a aprender nunca de Dios. Usted disponga su corazón, abra su corazón, entréguele su mente al Señor y el Señor nos va a ir enseñando. ¿Se entiende? Dice, muchos creen que es posible ser un buen cristiano sin unirse, a veces sin siquiera asistir a una iglesia local, pero Dios no está de acuerdo con eso. Dios, no yo, ni su pastor, ni nadie. No es que su pastor está encima de usted, vení a la iglesia, congregate, porque él quiere tu diezmo, quiere tu plata. No, porque eso también lo escuché. El pastor les anda por atrás porque saben que ustedes diezman, porque saben que ustedes ofrendan, no le mezquinan a Dios. Eso lo escuché, hermano. Por eso lo digo. No piense de esa manera. El pastor se preocupa por nosotros porque a él le preocupa salvar vidas para Dios. Dios le pone en su corazón la necesidad de que él comparta lo que el Señor le está enseñando. El Señor le pone la necesidad de que a muchos les enseñe y no busque solamente saciarse e identificarse él con lo que Dios le está diciendo. Le doy gracias a Dios por esta enseñanza, le doy gracias al Señor, porque conozco mucha gente que me dice esto, hermano, de que no es necesaria la iglesia, de que para qué, si tenemos al Señor con nosotros, que el Espíritu Santo, sí, yo lo sé acá eso. Pero dice, Dios no está de acuerdo con esto, con que usted no vaya a la iglesia, Dios no está de acuerdo. Con que usted no se una a una congregación para servir a Dios, para asistir. Comience haciendo eso, asista a una iglesia, hasta que el Señor transforme su vida y usted esté dispuesto ¿cómo le puedo decir? A unirse, a servir a Dios, porque uno cuando no conoce no tiene la necesidad de servir. Pero si usted es nuevo, empiece asistiendo.
El Señor se va a ir manifestando en su vida. Usted vaya con el corazón abierto a aprender su mente. Libere su mente cuando llega a la iglesia. Pídale al Señor, Espíritu Santo, libera mi mente. Dame entendimiento para yo entender lo que está hablando el pastor. Dice, su palabra ofrece muchas razones de peso para justificar la necesidad de estar comprometidos y ser activos en la comunión. La necesidad de la familia eclesiástica. Ser una familia eclesiástica te permite identificar como creyente genuino. No puede decir que sigo a Cristo si no tengo ningún compromiso con otro grupo específico de discípulos. Jesús dijo, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Somos testimonio al mundo cuando, viniendo de distintas culturas, razas y clases sociales, nos reunimos en amor como una familia en la iglesia. No somos parte del cuerpo de Cristo en soledad. Necesitamos a los demás para expresar que somos miembros del cuerpo. Juntos, no por separado. Somos miembros de su cuerpo. Juntos, no por separado. Ser una familia eclesiástica te aparta del aislamiento egocéntrico. Conozco muchas personas egocéntricas que piensan en llenar su propio ego, en ser ellos y nadie más que ellos, aprender por y para ellos. A veces no se dejan ni enseñar. La iglesia local es el salón de clases donde aprender a vivir en la familia de Dios. Donde aprendes, a vivir en la familia de Dios. Es el laboratorio donde se practica el amor comprensivo y sin egoísmo. Como miembro participante podrás aprender a interesarte en los demás y a conocer la experiencia de otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Únicamente por medio del contacto regular con creyentes comunes e imperfectos podremos aprender a tener comunión verdadera y experimentar la verdad del Nuevo Testamento, que afirma que estamos ligados y dependemos unos de otros. Dependemos de los demás. No piense que estando solo el Señor lo va a cambiar. Acá soy un testimonio vivo de que pensaba que pasando tiempo sola en mi casa el Señor me iba a cambiar. El Señor me empezó a cambiar cuando yo empecé a tener contacto con la gente. Cuando yo empecé a hablar con los demás, cuando empecé a hacer esto con ustedes, el Señor me empezó a cambiar mucho más. La comunión bíblica consiste en estar tan comprometidos con los demás como lo estamos con Jesucristo. Dios espera que entreguemos nuestra vida unos por otros. Muchos cristianos conocen el versículo de Juan 3:16, pero se olvidan de primera de Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y usted ahí dice hablando del pastor, hablando del hermano. No, Dios no nos manda a eso. Dios no nos manda a eso. La comunión acá. Este es el tipo de sacrificio de amor que Dios espera que demostremos a los demás creyentes. Una disposición a amarlos del mismo modo que Dios nos amó. Por eso es que yo digo que usted no puede decir que Dios es amor si usted no ama a los demás. Porque Dios nos manda a que nosotros tenemos que reflejar su amor con los demás, así como Él nos amó a nosotros. Si Dios lo sanó primero, Dios lo ayudó primero a usted antes que usted haga nada. Dios hizo todo primero, antes que usted haga todo primero por los demás, antes que los demás. Vaya y visite, vaya y ayude. ¿Se entiende? Dé usted primero y Dios, la recompensa viene del cielo. Ser una familia eclesiástica te ayuda a mantenerte en forma espiritualmente. No podrás madurar si solo asistes a los cultos de adoración y eres un espectador pasivo. Solo podemos mantenernos espiritualmente en forma si participamos en toda la vida de una congregación local. Participe en su iglesia.
Vaya y háblele a su pastor. Pastor, entendí que tengo que servirle a Dios. Me pongo a su disposición, no a la disposición del pastor, a la disposición de Dios, pero el pastor es quien Dios le va a mostrar, esta persona está capacitada para tal cosa, entregale esto. Por eso es importante que nos dejemos enseñar por alguien que esté más en comunión con Dios, por alguien que conozca más, por alguien que tenga más poder, por alguien que Dios lo hable mucho más, que escuche la voz de Dios acá y no solamente en el espíritu. ¿Se entiende? Dice, la Biblia declara, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Dice, acción, crecer, edificar, amor, ajustados, actividad, miembros, que hablábamos que el miembro es cada uno en Cristo. Yo soy un miembro en Cristo, usted es un miembro en Cristo. Dice, acción, o sea, haga, crece, crezca, aprenda, busque de Dios, edifique en Dios. Señor, esto que estoy aprendiendo quiero que sean los cimientos de mi espíritu. No olvidarme nunca de que tú me mandaste a esta tierra a amar a mis hermanos en Dios, a ayudarlos, a servirte, a aprender, a crecer, a edificar, a amar. Señor, que todo esto sean mis cimientos espirituales. Los cimientos es algo irremovible, hermano. Dice, el Nuevo Testamento emplea más de 50 veces la frase unos a otros, unos con otros. Se nos manda amar, orar, alentar, amonestar, saludar, servir, enseñar, aceptar, honrar, llevar las cargas, perdonar, someternos, comprometernos y muchas otras tareas mutuas y recíprocas. Ame a su pastor, a sus hermanos. Somos todos personas imperfectas en esta tierra, hermano. Ame. Ore por ellos. Ore por ellos. En vez de hablar mal de ellos, ore por ellos. Ore. Por eso yo le decía, cuando usted tiene su novio y su novio no lo deja, su esposo, lo que sea, no lo deja compartir con los demás, ore por él. Alentar, dice. No disfrute del dolor ajeno, hermano. Aliente en fe, en esperanza de que Dios tiene la salida, de que el Señor le va a dar la victoria. Es necesario que nosotros hagamos esto, hermano. Dios lo manda. Amonestar, saludar, servir, enseñar. Enseñar. Déjese enseñar. Aceptar, acepte a todos tal cual son. Nadie es perfecto. Honrar, honre a sus padres para que le vaya bien. Honre a sus pastores, que son sus padres espirituales. Honre su iglesia. Ayude a llevar las cargas a los demás. Yo aprendía una vez donde yo le cuento a usted mi problema, usted me cuenta a mí su problema y nos ayudamos mutuamente. Haga eso. En vez de estar hablando mal del hermano porque mire que hizo tal y tal pecado, ayúdelo a no volver a pecar, a que no caiga en tentación. Ayude. Perdone. Sométase en oración por los demás. Comprométase. Esto es membresía bíblica. Bíblica. No lo dice ningún pastor, lo dice Dios en la Biblia. En la bíblica iba a decir. Estas son tus responsabilidades familiares que Dios espera que cumplamos por intermedio de una congregación local. ¿Con quién estás cumpliendo estas obligaciones? Te pregunta. ¿Puede parecer más fácil ser santo cuando no hay nadie a nuestro alrededor que pueda frustrar nuestras preferencias? Pero esta santidad es falsa y no verificable. O sea, usted se puede creer lo más santo posible, pero si usted no comparte con los demás, usted nunca va a saber si es santo o no. ¿Se entiende?
Es falsa y no verificable, dice. El aislamiento genera engaño. Dios no nos manda a que nos aislemos solos. Dios no quiere que usted esté encerrado solo en su casa. Si usted nadie lo visita, vaya y visite usted. Si de usted nadie se acuerda, acuérdese usted. Dios nos manda a ser diferentes. No tenga miedo al salir. Que la inseguridad, que el calor y que no tenga miedo. Ponga su vida en las manos del Señor. Señor, voy a salir porque tú me dijiste que si yo me tengo que santificar, tiene que ser en medio de los demás. Yo sola no puedo santificarme. Estando sola es un engaño que el aislamiento me va a santificar. Que yo estando sola voy a aprender a ser santa. Es un engaño. Ponga su vida en manos de Dios y salga. Cómase el mundo entero. Rompa sus límites pensantes. Salga de su zona de confort. Deje de estar ahí que si a mí nadie me visita, yo no voy a visitar a nadie. No sea egocéntrico. No sea arrogante. No sea ignorante, como nos decía el Señor recién. El aislamiento genera engaño. Es fácil engañarse creyendo que somos maduros si no nos comparamos con otros. La verdadera madurez se demuestra en las relaciones. Para crecer necesitamos algo más que la Biblia. Necesitamos a otros creyentes. Creceremos más rápido y seremos más fuertes si aprendemos de los demás. Aprendemos de los demás. Déjese enseñar. Y asumimos nuestra responsabilidad. Es necesario que usted haga esto. Cuando otros comparten lo que Dios les está enseñando, aprendo y crezco. No piense que el pastor lo está apuntando a usted de pecador, de falta de perdón. No piense eso. Dios les está enseñando. Aprendo y crezco. No pretenda crecer en Dios si usted no se deja enseñar. Si usted dice, el pastor se piensa que él me va a venir a decir a mí a quién yo tengo que perdonar y a quién no. Él me va a venir a decir a mí que yo tengo que ofrendar, que yo tengo que diezmar. ¿Quién es él? Lo manda Dios. Lea la Biblia, medite en las cosas de Dios. Dice, el cuerpo de Cristo te necesita. Dios nos necesita, hermano. Dios nos necesita. Dios nos necesita. Y nosotros no hacemos las cosas en Dios por obligación. Nosotros las hacemos por amor, porque Él nos amó primero. Él sanó nuestro corazón, Él nos sanó de una enfermedad, Él nos ayudó a ser mejor. Dice, Dios tiene un papel exclusivo para que lo desempeñes en su familia. Nadie más puede hacer lo que Dios tiene preparado para vos, para usted. Nadie más lo puede hacer. Deje de enfocarse en el pastor, en el hermano, en el vecino. Dios tiene algo exclusivo para que usted lo desempeñe en su familia, que somos nosotros los hijos de Dios. En tu ministerio y para desempeñarlo, Dios te ha dado dones. Pídale al Señor que despierte sus dones. Para ayudar a toda la iglesia, Dios ha provisto a cada uno con dones espirituales. La congregación local es el lugar que Dios ha provisto para descubrir, desarrollar y usar tus dones. O sea, si usted no va a la iglesia, usted no sabe qué dones tiene, para qué Dios lo quiere usar, qué es lo que Dios tiene preparado para usted. Por más que usted ore, ayune y lea la Biblia en su casa, usted no va a saber los dones que usted tiene, porque acá dice, la congregación es el lugar que Dios nos dio, el lugar que Dios ha provisto para descubrir nuestros dones, desarrollar nuestros dones y usar nuestros dones. Es posible que además tengas un ministerio más amplio. Por eso es un agregado al servicio del cuerpo local. Jesús no prometió edificar tu ministerio, sino edificar su iglesia. Él te va a enseñar a que vos uses tus dones para su iglesia, no para ti, para llenarte tú egocéntricamente. Compartirás la misión de Cristo en el mundo.
Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, Dios obró mediante el cuerpo físico de Cristo. Hoy usa su cuerpo espiritual. La iglesia es el instrumento de Dios sobre la tierra. No solamente debemos ser ejemplo del amor de Dios amándonos unos a otros, también debemos llevar juntos ese amor al resto del mundo. Es un privilegio increíble que compartimos. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos sus manos, sus pies, sus ojos y su corazón. Él obra en el mundo por nuestro intermedio. Pablo nos dice que Dios nos ha creado en Cristo Jesús para trabajar juntos en su obra, en las buenas obras que Dios ha dispuesto para que hagamos, en la obra que más vale que pongamos en práctica. La familia eclesiástica evitará que te apartes. Dice, nadie es inmune a la tentación. Dadas las circunstancias apropiadas, tú como yo podríamos ser capaces de cometer cualquier pecado. Como Dios sabe eso, nos ha asignado como individuos la responsabilidad de cuidarnos mutuamente. Deje de señalar al hermano porque cometió un pecado. Dice que tanto como usted como yo somos capaces de, en cualquier tiempo en Dios, cumplir un pecado. Pero tenemos la responsabilidad de cuidarnos mutuamente, dice. La Biblia dice, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. No te metas en mi vida. No es una frase que un cristiano debería decir. No te metas en mi vida. No está en el vocabulario cristiano. Dice, Dios nos llama y nos manda a asumir un compromiso con los demás. Si sabes de alguien que en este mismo momento está flaqueando espiritualmente, es tu responsabilidad buscar a esa persona y devolverla a la comunión. No, usted no tiene que sacarle el cuero, ponerse a hablar mal del hermano, mirá, viste que pecó, viste que esto, que lo otro. Dios nos manda a que nosotros en ese momento, ahora ya, corramos a ayudarlo. Dice, Santiago dice que si sabemos de alguno que se extravía de la verdad de Dios, no lo descartemos, busquémoslos y hagámoslos volver. Otro beneficio relacionado con la iglesia local es que brinda la protección espiritual de líderes consagrados. Dios ha dado a los líderes pastorales la responsabilidad de guardar, proteger, defender y velar por el bienestar espiritual de su rebaño. Y usted ahí está señalándolo, el pastor hace todo esto por usted. Y usted hablando mal de él, hermano, pídale perdón a Dios. O sea, ¿por qué yo digo que la gente habla mal de los pastores? Porque los escuché. Escuché a la gente hablando mal de los pastores. Y acá el Señor le da la carga de guardar, proteger, defender y velar por el bienestar suyo. Por su bienestar espiritual, para que usted no se aparte. Y usted hablando mal, hermano, pídale perdón a Dios. Es necesario que usted conozca de verdad a Dios. Es necesario que usted conozca de verdad a Dios. Dice, si sabemos, no, eso no era, perdón. Dice, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso, los pastores. Y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. ¿De quién es responsabilidad de lo que a usted le pase? Del pastor. ¿Y a quién le rinde cuenta? A Dios. Y usted me va a ayudarlo en oración. Señor, renuévale las fuerzas a mi pastor. Señor, que su circunstancia no haga apartarlo de ti, de tu presencia. Señor, ellos tienen muchísima más lucha que nosotros. Y usted hablando mal de ellos, hermanos. Les juro que en este momento estoy sintiendo una tristeza en mi corazón. Porque la gente habla mal de los pastores y eso no tendría que ser así. Eso no tendría que ser así. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios, hermano. Usted no se imagina la cantidad
de cosas que un pastor le tiene que rendir a Dios si usted se aleja. Está mal que usted hable de los pastores, de los hermanos, mucho más de los pastores, con todas las cargas que ellos tienen en sus hombros, por decirlo así. Mientras usted duerme como un ángel, el pastor está en la madrugada, dele y dele, pelea por su iglesia, por su rebaño. Y usted hablando mal de él, ¿por qué le paga así a los hijos de Dios, hermano? ¿Por qué le paga así a los hijos de Dios que con tanto sacrificio uno tiene que hacer para llegar a ser un pastor y usted hablando mal de él en vez de ayudándolo en oración? En vez de honrarlo, darle una ofrenda, tome pastor por todo el sacrificio que usted hace por nosotros. Usted duerme tranquilo y el pastor está renegando por cómo pagar, no renegando porque descansa en el Señor, pero está preocupado o que si los hijos de Dios no dan ofrenda, ¿cómo va a pagar el alquiler? Y usted sacándole el cuero en vez de orar por él, en vez de ayudarlo. No sea esa clase de hermano, no sea esa clase de hermano. A Satanás le gusta a los creyentes desarraigados, desconectados de la energía del cuerpo, aislados de la familia de Dios, sin responsabilidades frente a sus líderes espirituales. Sabe que están indefensos y sin fuerza para enfrentarse a sus tácticas. Es hora de que empiece a servirle al Señor, a Dios. No lo haga que por su pastor ni por nadie. Hágalo por Dios, como ya aprendimos en el primer curso. Todo está en la iglesia. En mi libro, Una iglesia con propósito, expliqué cómo el formar parte de una iglesia espiritualmente saludable es esencial para tener una vida sana. Espero que también leas ese libro porque te ayudará a entender cómo Dios diseñó su iglesia. Lo vamos a hacer. Específicamente para ayudarte a cumplir los 5 propósitos que Él tiene para tu vida. Él creó la iglesia para satisfacer las 5 necesidades más básicas en tu vida. O sea, la iglesia está para satisfacerte y vos decís que no tenés que ir a la iglesia. Un propósito para vivir, personas con quienes vivir, principios para vivir, una profesión para desarrollar y el poder para vivir. Solo hay un lugar en la tierra donde es posible encontrar estos 5 beneficios reunidos en el mismo lugar. Los propósitos de Dios para su iglesia son los mismos que tiene para tu vida. La adoración te ayudará a concentrarte en Dios. La comunión te ayudará a enfrentar los problemas de la vida. El discipulado te ayudará a fortalecer tu fe. El ministerio te ayudará a descubrir tus talentos. El evangelismo te ayudará a cumplir tu misión. No hay nada como la iglesia en la tierra. No hay nada como la iglesia en la tierra. Tu elección. Cuando nace un bebé, él o ella se convierte automáticamente en parte de la familia universal de los seres humanos. Pero ese bebé también necesita ser miembro de una familia en particular para recibir el cuidado y el cariño que requiere para crecer, tener salud y ser fuerte. Lo mismo es cierto en el aspecto espiritual. Cuando nacemos de nuevo, automáticamente pasamos a formar parte de la familia universal de Dios, pero también necesitamos ser miembros de una expresión local de ese núcleo. La diferencia entre ser un mero asistente al templo y un miembro de la iglesia es el compromiso. Comprométase con Dios. Cuando yo entendí que me tenía que comprometer con Dios, empezó a pasar todo esto que está pasando. Que yo les enseño a usted a través de video, le enseño a mi novio. Dios me está usando mucho con respecto en su vida. Él no conoce de Dios y hoy, por ejemplo, a la mañana acostados estábamos y yo le enseñaba a cómo tenía que orar para servirle a Dios. Y él me escuchaba. Usted empieza a hacer lo mismo. La familia y los amigos que nos rodean no nos escuchan muchas veces. Uno se siente triste, pero se lo comparto yo para que usted, si le pasa, no le duela. La familia y los amigos no nos escuchan, no nos apoyan mucho. Porque ellos nos conocen de otra manera que piensan como que no sé cómo explicarlo.
pero empiece a hacerlo, pídale a Dios una idea donde usted empiece a servir a Dios, empiece a hablar de Dios a los demás. Los asistentes son espectadores frente al escenario. Los miembros están comprometidos con el ministerio. Los asistentes son consumidores, los miembros contribuyentes. Los asistentes desean tener los beneficios de la iglesia sin compartir las obligaciones. Son como parejas que quieren vivir juntas sin comprometerse y formar un matrimonio. ¿Por qué es importante unirse a la familia de una iglesia local? Porque es en la práctica, no en la teoría, como demuestras tu compromiso con tus hermanos y hermanas. Dios quiere que ames a personas reales, no ideales. Puedes pasarte toda tu vida buscando la iglesia perfecta, pero nunca la encontrarás. Dios nos llama a amar a los pecadores como Él nos amó. Dios nos llama, a amar a los pecadores como Él nos amó. Deje de buscar la iglesia perfecta y empiece a amar a las personas que Dios puso en su vida. Yo a mi pastor lo veo como un padre. A la pastora la veo como una madre. Cuando mi pastora me abrazó felicitándome por lo que yo hacía con los videos, yo sentí el abrazo de una madre. Cuando me abrazó la hermana Débora, yo sentí un abrazo de una familia. Yo los veo a ellos como una familia. No los juzgo, al contrario, oro por ellos. A las madrugadas, el Señor me pone a orar por tu pastor. Que lo bendigo al apóstol Gustavo Teixeira en este video. A él y a su familia. Sé que Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Usted haga lo mismo. No busque una iglesia perfecta. Empiece a orar para que Dios perfeccione a sus pastores. Dios nos va cambiando de a poco, hermano. En los hechos, los cristianos de Jerusalén tenían compromisos muy específicos entre sí. Se dedicaban a la comunión. La Biblia nos dice que se comprometían con la enseñanza de los apóstoles, la vida en comunidad, las comidas comunitarias y las oraciones. Comprométase a Dios a aprender de las enseñanzas de los apóstoles. Comprométase a Dios a tener, a ver la vida en comunidad, a mantener la comunión. Que las comidas comunitarias y las oraciones sean enseñanzas a usted. Dios hoy espera el mismo compromiso de su parte. Comprométase con Dios a servirle, a contar su testimonio. No con el pastor ni que nadie tiene que haber en intermedio. Dios lo va a ir guiando. Dios tiene que ser su guía. Usted le puede comunicar al pastor, voy a hacer esto, y el pastor, te bendigo, te va a ir bien, Dios te va a proteger, pero el pastor no le puede decir, no hagas, sí, ojo, estoy equivocada. Hay veces que Dios le va a decirle que no, que esto no es para ellos, pero cuando uno siente en su corazón es porque Dios nos está hablando, ¿no? La vida cristiana es más que el simple compromiso con Cristo, también implica el compromiso con otros cristianos. Los creyentes de Macedonia, entendieron esto. Pablo dijo de ellos, se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Usted se entrega a Cristo, ama a Cristo, sirve al Señor y después se tiene que entregar a los demás, amar a los demás, ayudar a los demás. ¿Se entiende? Después de convertirte en hijo de Dios, el siguiente paso natural que debes dar es convertirte en miembro de una congregación local. Usted acepta a Cristo en su corazón, acepta al Señor, pero empieza a congregarse. Es el segundo paso que usted tiene que dar. Vaya a una iglesia, aprenda, vaya con el corazón abierto, dispuesto a aprender de alguien que sabe más de usted. Cuando te comprometes con Cristo, te conviertes en cristiano, pero te conviertes en miembro de una iglesia cuando te comprometes con un grupo específico de creyentes. La primera decisión trae la salvación, que es aceptar a Cristo.
La segunda, la comunión. O sea, su espíritu se mantiene vivo cuando usted está en comunión con Dios, que es yendo a la iglesia y todas esas cosas, ¿no? Se hizo un poco largo el video. El capítulo tenía creo que 6 hojas, no sé cuántas hojas leímos. Pero le doy gracias al Señor. Como siempre digo, tómense en el tiempo para Dios, no para mí. Aprendan del Señor. Día 17, pensando en nuestro propósito. Aprendimos que nuestro primer propósito es amar a Dios, hacer todo por y para Él, entregarnos, rendirnos, adorarlo. Todo para Dios. Pero ahora estamos aprendiendo que nuestro segundo gran propósito en esta tierra es amar a los demás, congregarnos en una iglesia, ayudar en una iglesia, servirle a Dios a través de la iglesia y que somos llamados a pertenecer, no solo a creer en Dios. ¿Se entiende? Creemos en Dios, sí, pero tenemos que pertenecer a una iglesia. Tenemos que servir a Dios en una iglesia, ¿se entiende? El versículo de hoy para recordar es Romanos 12:5. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Usted no se olvide que usted es importante en el cuerpo del Señor. Deje de mirar a los demás y enfóquese en usted. En servir usted, en cambiar usted, en ser perfecto usted delante de los ojos de Dios. Deje de mirar la falta de los demás. Y trate de perfeccionarse usted, santificarse usted. Y olvídese de que estando solo usted lo va a lograr. De que estando en aislamiento usted va a ser santo. No, empiece a tener comunión con los demás. ¿Se entiende? El grado de compromiso que tengo con mi iglesia local refleja mi amor y compromiso con la familia de Dios. O sea, usted, ¿qué compromiso tiene usted con su iglesia local ahora? Depende del compromiso que usted tenga, eso refleja el amor y el compromiso con la familia de Dios. Si usted no está sirviendo en ningún lado, es porque usted no está amando a Dios y no está amando a los demás. Le doy gracias a Dios, no les robo más de su tiempo. Este libro se lee por sí solo, es poderosa la enseñanza que tiene este libro. No se olvide de amar a Dios, de amar a los demás, no se olvide de servir a Dios, de buscar de Dios, no se olvide que se tiene que congregar, no se olvide que es necesario ir a una iglesia. Le doy gracias a Dios por este día, los bendigo en el nombre de Jesús, que sea el Señor quien convenza sus corazones, que el Espíritu Santo sea quien los ministre. Yo soy un intermediario y nada. Les mando un beso, que Dios los bendiga. Nos estamos viendo en el próximo video.